Buenos días. Continuamos desde la hermosa ciudad de Bogotá. Es una mañana fría. Eh, Quiero continuar como les había dicho. Dice, no somos seres terrenales buscando una experiencia espiritual, que es lo que algunos creen, que están buscando una experiencia espiritual. No, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Es diferente, es de arriba hacia abajo. En esta experiencia terrenal estamos tratando de entendernos, de ubicarnos, de comprender. Y como les decía, ahí el punto es sobre la conciencia espiritual. Y hoy vamos a hablar de la despertando conciencia o despertar la conciencia. Algunos creen que despertar la conciencia es tomar una frase, unas palabras. Hoy que está de moda, las raíces hebreas, el mesianismo, regresar al judaísmo. Algunos creen que el tema es ser judío o volverse judío. Algunos ya llevamos muchos años estudiando el tema, experimentando, viviendo, y uno se da cuenta que el punto no es eso, el punto es realmente es buscar al Padre, es buscar mi propósito, es buscar el eterno, bendito sea. ¿Qué equivale o qué es el despertar de la conciencia? Despertar de la conciencia es que haya un retorno, eso es despertar. Porque diríamos en una palabra simple, sería estar consciente, hacer las cosas conscientes. Hay un estudio simple que demuestra que normalmente los seres humanos andamos en un piloto automático. Conducimos en un piloto automático, vivimos en un piloto automático. Y las personas que a veces están pasaditas de kilo, ¿cierto? Se levantan de noche, dicen que son sonámbulos, abren la nevera y comen, y no se dan cuenta que comen. Vivimos en un mundo muy automatizado, programado, algunos para unas cosas, otros para otras, ¿cierto? Pero ¿realmente eso es despertar de la conciencia? No. Dicho en una palabra diferente, para los cristianos, bien sea católicos, evangélicos o cristianos protestantes, eso equivale o ese despertar de la conciencia, porque a veces esas palabras lo ubican o lo llevan a otro contexto. Y dicen, no, que este es metafísico. No, 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 no. Venga, un momentico. Es la misma palabra para decir el nuevo nacimiento. Despertar de conciencia, una nueva conciencia, es el nuevo nacimiento, es salir de ese retardo, y ese nuevo nacimiento tiene que ver con una experiencia espiritual, ¿cierto? Un toque, una chispa allí que impacta tu mente y tu vida y te hace ver las cosas de otra manera. Comienzas a ver una cantidad de luz que antes no la había, comienzas a entender cosas que antes no entendías y comienzas a darte cuenta que como llevabas o como llevas o como actúas no es lo correcto. ¿Ves? ¿Cuál es el punto? Que aquí la religión se ha equivocado porque cree que el bautizo del Espíritu Santo que le llama o el encuentro con el Señor tiene que hablar lengua. Me acuerdo que hace muchos años yo estaba en Lima, Perú, y me encontré con una señora pentecostal y ella llevaba muchos años en la iglesia. Yo era muy joven, estoy hablando más o menos en los 92 por ahí. Y ella decía que si no hablaba lengua porque no tenía el Espíritu Santo. Entonces yo la llevé a un contexto a mostrarle en el capítulo 1, verso 13 del libro de Efesios, dice, y habiendo creído, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas. La iglesia pentecostal o carismática o de esta línea de pensamiento creen que la llenura del Espíritu Santo o el despertar de conciencia, o como diría un mesiánico, la llenura de la Ruach HaKodesh, es hablar lengua. No, el don de hablar lengua es una cosa. La Biblia dice, y fuiste sellado, habiendo creído, fuiste sellado con la promesa del Espíritu de Dios. Son contextos distintos de filosofía religiosas o filosofías dogmáticas que han llevado a las personas a pensar de una manera distinta. ¿Cómo sabes o cómo sabemos de que hemos entrado en una nueva conciencia? Es porque hay una determinación de vivir la vida diferente. Porque en tu mente, en tu interior hay una gama de colores. Antes miraba blanco y negro, ahora tienes gama de colores. Y esa gama de colores que hay una cantidad de posibilidades. Y normalmente cuando pasa eso en tu vida, porque no necesitas estar en una iglesia para que pase eso, no necesitas ser parte de una religión para que pase eso, necesitas simplemente conectarte con la conciencia astral, con la conciencia espiritual, con la conciencia real que es el Creador. Como le digo, yo prefiero decir Hakadosh Baruj, con el Hakadosh Baruj.
Cuando te encuentras con Él o tienes esa realidad con el que está dentro de ti, te das cuenta que necesitas hacer cambio en tu vida. Hacer algo diferente. ¿Ves? Y esa es la llenura del Espíritu de Dios. Ahora, dentro de eso, de la llenura del Espíritu de Dios, o el fluir del Espíritu de Dios, diríamos en una palabra que me gusta mucho últimamente, ¿cierto? La influencia divina, porque en hebreo sería la Ruach HaKodesh. Esa influencia divina, andar en esa influencia divina, respirar en esa influencia divina, como lo hicieron los profetas, es extraordinario, porque es andar en lo sobrenatural. Es subir de nivel, es pasar a un nivel distinto. No solamente en las accionar de tu vida, sino en tus relaciones personales, en tus relaciones emocionales, en tu relación económica. ¿Sabes por qué a veces no funciona? Porque siempre lo hacemos de la misma manera. De la misma manera. Y si haces las cosas de la misma manera, pues ¿qué puede suceder? Nada. No esperes haciendo las cosas mal, no esperes que te vaya bien. No, es imposible. Es imposible. Si quieres que haya cambio en tu vida, comienza a cambiar tu forma de pensar. Para que cambie tu forma de hablar y tu forma de actuar cambie. Pero si tú piensas de una manera, dices las cosas de otra manera y haces las cosas de otra manera, ahí hay una dicotomía. Ahí hay una división. Y en una casa dividida no puede permanecer. ¿Ves? Primeramente ponte en unidad contigo. Eso es despertar la conciencia. Unidad contigo. ¿Y cómo sería la unidad contigo en nosotros? La forma de pensar, la forma de hablar y la forma de actuar. Quiere decir que la forma de hablar depende de cómo tú piensas. Está claro que el hombre, como piensa, ojo con eso, actúa normalmente, dice. Y es verdad. A veces no le salen las cosas o no nos salen las cosas porque no estamos haciendo lo que debemos hacer o cómo debemos hacerlo o de la mejor manera que hay que hacerlo. Y lo que tú no quieres para los demás, lo que no quieres para ti, ¿cierto? Entonces, ahí está el asunto. Si andas en egoísmo, si andas con envidia, si andas con rencor, o sea, ahí no estás haciendo las cosas bien. Necesitas claridad. Escúchame, por favor. Si cambias tu forma de pensar, entonces ahí está el asunto. ¿Cómo cambio mi forma de pensar? La palabra hebrea es teshuvah. Shuvah, retornar. Vuelve al inicio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Resetearnos. ¿Cómo? Resetearnos. Teshuvah. Teshuvah. Y la palabra teshuvah es retorna, cambia tu forma de pensar, transforma. ¿Ven? Ahí parte, ahí inicia un principio. Hay gente que ora y nunca pasa nada, porque la oración te sensibiliza, pero la oración no te cambia. Voy a decirte cosas claras. Para que haya cambio en tu vida, debes de orar y debes de accionar. O sea, debes determinar. Debes hacer un cambio realmente. Si vas para el norte, coge para el sur. Si vas para el sur, coge para el norte. Pero no digas que estás cambiando cuando no estás cambiando. Segundo, los dones del Espíritu están añadidos con los frutos del Espíritu. La iglesia solamente ha hablado de dones y cree es que en tal iglesia hay unción, ahí está la unción se mueve, la unción se siente y solamente son emociones. Muy sensitivo, muy emocional. Y eso no cambia a nadie. Eso no trae cambio. Ya es hora de aterrizar. Y me pidieron que hiciera estos programas o estas charlas con el propósito de ser una luz en el camino. La comunidad Bellava, la Casa del Padre, en la cual soy su fundador y su representante legal aquí en Colombia, estamos para decir las cosas como deben ser. Yo considero el judaísmo nexarita, que hace ya casi 25 años atrás, voy para 30 años estudiándolo y enseñándolo en todo Colombia, en muchos lugares de aquí, esta bendita ciudad de Bogotá que me ha acogido, porque pues yo soy ecuatoriano,
Y quiero decirles que ya es hora de restablecer las enseñanzas del Maestro correctamente. 2. Si hay un despertar de tu conciencia, debe cambiar tu forma de caminar. Cuando me refiero a caminar es tu estilo de vida. A eso es que me refiero. Porque todo lo que tus pies pisar en tu territorio lo puedes reclamar. Pero lo que es tuyo quiere decir que lo has conquistado. Si no lo has conquistado, no es tuyo. Puedes estar traficando con eso. Pero no es tuyo. Para que sea tuyo, sea mío, debe que ser justamente pagar un precio. Y el precio muchas veces no tiene nada que ver con dinero, sino con esas acciones correctas. Despertar de conciencia, la llenura o la guianza de la influencia divina te va a llevar, antes que a los dones, a los frutos. La palabra fruto es importantísima, que son las emanaciones del Señor. Bondad, benignidad, templanza. No podemos hablar de que Dios me usó, que hay un mover de Dios, o que en tal lugar hay milagros, si no están los frutos del Señor. Y los frutos del Señor es lo que se conoce como el carácter de Dios. Lo que Dios forma en ti, en mí, o lo que desea formar es su carácter. Partamos de allí. El carácter. El carácter del Dios vivo, que quiere decir en la persona del Mesías, en la persona de Yeshua, que es Mashiach, Jesús el Mesías, tiene que plasmarse. Por eso que cuando el libro de Geburó o Hechos de los Apóstoles, decía, ellos andaban con él, porque el carácter de Dios se había plasmado en ellos. Eran testimonios claros. Se ha confundido la humanidad. La religión los ha dogmatizado y los ha programado para tantas cosas, que repiten cosas pero sin conciencia. Y creen que solamente son los dones. Entonces, alguna gente cree que hablar lengua es lo máximo del espíritu, la manifestación espiritual. Y uno los escucha hablar, perdónenme esta expresión, es una forma jocosa, pero esas lenguas no son del espíritu. Porque uno le escucha que Rambo saca la bazooka Rambo, o Suzuki Kawasaki. Dice la Escritura que si hablas lengua como don, tiene que haber alguien que le interprete, o si no te callas. O sea, hay un mensaje, si hay un intérprete, está bien, pero si hablas lengua y no hay intérprete, mejor es que te calles. Porque el que habla lengua se edifica a sí mismo. No es lógico pensar que una persona está hablando lenguas espirituales, pero anda en adulterio, anda en mentira, anda en engaño, anda en envidia, anda en las obras de la carne. Porque es posible hacerlo. Claro que sí. Porque don es regalo. Don es un regalo de Dios. Que es lo que afirma o lo que hace que ese don sea real, es los frutos del Espíritu, el carácter de Dios. Y en eso no se ha trabajado. La iglesia se ha dedicado a unas cosas, no a la otra. Pero vamos a comenzar a poner colirio en los ojos. Queremos que estos programas, llevarlos a un nivel de conciencia y de sabiduría de las Escrituras, para que aterricemos las cosas. Entonces, no somos seres terrenales viviendo una experiencia espiritual. Yo no lo soy. Yo soy ser espiritual teniendo una experiencia terrenal. Yo no estoy buscando, tengo una experiencia. Estoy aprendiendo a convivir, a tener la conciencia de qué estoy haciendo aquí, qué es este cuerpo, qué es mi mente y cómo funciona mi sentido en este espacio o en este punto. La percepción que tengo de la vida y de la humanidad para poder guiarme y regresar a mi fuente. Y la fuente es Dios, es el Creador, es Akadosh Baruj Hu. Hacia allá regreso. Hacia allá estamos regresando. Por eso le hemos puesto Beyaba, casa del Padre. Porque no estamos regresando a ser judíos, no estamos judaizando, estamos volviendo al Padre. Yeshua, justamente siendo judío, no habló del judaísmo como volver.
porque él era judío. Y yo sí considero el judaísmo de Yahushua como enseñanza. ¿Ves? Yo sí reconozco la mesianidad de Yahushua como Mashiach. La mesianidad. Que él tiene las credenciales para reclamarla. Y eso sería el judaísmo nexarita. No un mesianismo. Todo judío es mesiánico, así no reconozca la mesianidad de Yahushua, pero tiene la esperanza en el Mesías, está bien. Eso no lo hace ni menos ni más. Pero sí debe ser claro que si somos guiados por la influencia divina, debe haber fruto digno, no solamente de Teshuvah, sino los frutos del Espíritu, que es el carácter de Dios. Continuamos con esto.